Estamos justamente con la abogada Marcela Guiñaga, asambleísta de Guayas de la Revolución Ciudadana. Ya vamos a pasar revista a lo que ha sido el año 2019 en la Asamblea, que ciertamente pues, no es desconocido, la Asamblea muy mal calificada, pero ha presentado un proyecto de reformas al Código Civil, que entre otras cosas recoge una figura para establecer un divorcio unilateral sin causales. Es decir, más o menos usted se puede divorciar sin necesidad de presentar alguna causal de las que dicen hoy el código. ¿Cómo es eso? Explíquenos, bueno, buenos asambleísta. días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, este es un proyecto de iniciativa legislativa que tiene y busca reformar los artículos relacionados al divorcio en el Código Civil. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador actualmente? Usted se puede divorciar de dos maneras. La primera, con mutuo consentimiento, es decir, cuando las dos partes están de acuerdo, y la otra, que se llama el divorcio contencioso, por una de las causales que establece la ley. Entre esos, pues, las causales deben demostrarse y la contraparte puede objetarse u oponerse al divorcio. ¿Qué es lo que dicen otras legislaciones, no solamente México, España, entre otros, sino que cuando usted da su voluntad para casarse, es el mismo concepto cuando ya no quiere mantener el vínculo matrimonial? Entonces puede decir, señor juez, no quiero seguir casado, y como decimos los abogados, se traba la litis, es decir, se discute no sobre la voluntad del vínculo matrimonial, sino sobre la situación de los hijos, si hay hijos menores de edad, y se discute sobre la situación de los bienes, básicamente. Pero los jueces no buscan o tratan, digamos, de impedir la disolución del vínculo matrimonial o del matrimonio, porque la voluntad ya está dada por una de las partes. ¿Qué creo que esto podría abonar? Bueno, este proyecto no es nuevo, fue presentado también en un periodo legislativo pasado, lamentablemente no tuvo apoyo. ¿Qué es lo que busca esto? También bajar las tensiones entre las partes, porque a veces las partes, a pesar de que el vínculo afectivo está absolutamente terminado, las partes, una suerte, es decir, no te doy el divorcio, comienzan a tener una ruptura digamos, emotiva, y obviamente esto incentiva e incrementa la violencia entre la pareja, más aún cuando hay hijos. Abogado, y son los que sufren, ¿no? Y son los que sufren. ¿Y no sería mejor que el contrato del matrimonio sea un contrato renovable? Bueno, también hay algunas versiones al respecto. Yo lo que quiero decir es que esto bajo ningún concepto fomenta o busca debilitar la familia. Hoy el INEM nos dice que cada vez los ecuatorianos se casan menos y se divorcian más. Con lo cual sí está claro que la crisis de la institución del matrimonio pasa por otros conceptos en esta lógica de que algo está sucediendo dentro de la sociedad. Lo que sí me parece que abonaría este proyecto es, hoy usted puede divorciarse ante notario, efectivamente, siempre y cuando la situación de los menores de edad esté resuelta bajo y por vía judicial. Pero con la voluntad de los dos. Con la voluntad de los dos. Ante notario, y que la situación de los hijos esté resuelta. O sea, un juez de familia tiene que haber dicho cuál es la tenencia, con quién se quedan los chicos, cómo va a ser la regulación de visitas, la pensión de alimento, entre otros. Claro, y si no tienen hijos, obviamente es más rápido. Y si no tienen hijos, obviamente es más rápido ante el notario, un poco más caro, eso sí es verdad, porque la tasa judicial es mucho más alta. Entonces, digamos, es mucho más ágil. Esto evidentemente baja la carga procesal que tiene la función judicial, pero por otro lado, creo que es menester mencionar que cuando el divorcio es contencioso, las partes digamos, a pesar de que una de las partes no quiere estar casada, el proceso básicamente se traba en esta lógica de disputa entre las dos. O sea, cuando no hay el mutuo acuerdo. Cuando no hay el mutuo acuerdo. Hay esta lógica de ir a forzar pruebas también, donde algunos abogados, de forma inescrupulosa, le dicen, ay, no te preocupes, vamos a demostrar cómo fue sevicia o crueldad para que sea la causal de divorcio, y a veces no ha pasado eso, desprestigiando a la otra parte, cuando, por ejemplo, es el padre de los hijos o la madre de los hijos. Me parece que es complejo. Me parece que una lógica mucho más ágil y fácil que permita, con transparencia, si una de las partes no desea casar, no quiere seguir casada, a pesar de que dio su voluntad, pueda efectivamente tener una vía jurídica aunque la otra parte no esté de acuerdo. Aunque la otra parte no esté de acuerdo, porque si usted no quiere mantener el vínculo matrimonial, por más que la otra parte diga lo que diga,
digamos, los vínculos sentimentales cuando ya están rotos, están rotos. ¿Y quién establece esto de los bienes? ¿Qué queda para cada parte? ¿La tenencia? Bueno, eso le correspondería establecerlo al juez. Por eso digo que en estos casos unilaterales los jueces no van a discutir sobre la voluntad de mantener el vínculo matrimonial, pero sí va a preguntarle a las partes, bueno, ¿qué va a pasar con los bienes? ¿Cómo va a ser la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal? Y el juez va a tener que velar por los intereses de los menores, en este caso, con quién se quedan, la pensión de alimento y otras cosas. Si esto no está resuelto, no podría salir la sentencia de divorcio. Abogada, ¿ha podido socializar esta idea para ver si hay una corriente a La favor de socialicé en las redes. Sí debo decir que hay una tendencia digamos, válida, la respeto cual más, de aquellos que son creyentes. Yo también lo soy, pero creo que la lógica de nuestra sociedad va por caminos distintos ahora mismo. Hay una posición muy fuerte también de los grupos conservadores que inciden e incitan a decir que este tipo de propuestas vulnera a la familia, debilita el matrimonio, la institución del matrimonio, y yo puedo decirle que sin esta reforma usted ve los indicadores y los indicadores dicen que cada vez hay más divorcios en el Ecuador, cada vez los ecuatorianos creemos menos en la institucionalidad. ¿Y ha habido algún pronunciamiento? Este es un país, según la Constitución, laico, ¿no? Pero totalmente. Pero hay un 80 y pico % de población católica. ¿La Iglesia Católica le ha hecho llegar algún oficio, nada todavía? No hay ninguno. Espero que en los próximos días, ya cuando regresemos al trabajo en la Asamblea, puedan calificarlo, remitirlo a la Comisión de Justicia, donde corresponde que esto sea analizado, y ahí entonces comience la lógica de pedir posiciones, pronunciamientos a diferentes sectores. Pero usted dijo, Jimmy, algo que es clave. Este país es laico. Entonces nuestras normas legales no pueden tener carga de religiosidad como sucedía en el pasado. Ya, imaginemos el escenario de que se aprueba esta ley. ¿Qué tendría que hacer un ciudadano al momento de querer divorciarse bajo esa? Bueno, básicamente es recurrir donde el juez. Hay un procedimiento. ¿Qué juez? A un juez de lo civil, juez de familia, como correspondería. Básicamente lo que tendría que es acompañar su partida de matrimonio, decir cuántos hijos tiene, las partidas de nacimiento de sus hijos, si son menores de edad, si no son menores de edad, mencionar que ya cumplieron la mayoría. Adicionalmente a eso, decir si tiene bienes o no tiene bienes que liquidar, porque hay, por ejemplo, matrimonios que decidieron no tener sociedad conyugal, por lo tanto, al momento del divorcio no hay que liquidar nada. Claro. Adicionalmente a eso, manifiesta su voluntad expresa y notoria de no mantener el vínculo y unilateral de no seguir manteniendo el vínculo matrimonial. Y lo que pasa es que luego se cita a la contraparte, la contraparte acude a una audiencia donde ya el juez no va a discutir respecto de la voluntad. O sea, que la contraparte no puede decir, no, yo no quiero divorciarme. Yo no quiero, no hay manera. No hay forma. No hay forma. Solo tiene que negociar. Correcto, es decir, sí, tengo hijos menores de edad y respecto de los hijos, esto es nuestro acuerdo, en caso de que haya acuerdo, en caso de que no haya acuerdo, el juez va a tener que resolver lo que sea más beneficioso y conveniente a los menores. Y también respecto de los bienes. El procedimiento no cambia realmente, sino cambia. El derecho que tiene una persona de dar por terminado un matrimonio de forma unilateral. Recuerde usted que antes de una reforma al Código Civil que existía, usted tenía que esperar, si quería divorciarse, 2 meses para que se establezca fecha de audiencia. ¿Por qué? Porque el legislador en ese entonces consideraba que en esos 2 meses le daba el espacio para que las partes se reconcilien, reflexionen. En la práctica eso no sirvió para mucho. Pero en todo caso, lo que hacía esto es dilataba un poco el proceso. Hoy ya no hay que esperar esos 2 meses, se establece fecha de audiencia y comienza a resolverse lo que tiene que ver en el ámbito, digamos, del divorcio por mutuo consentimiento. Ahora, siempre es más complejo, evidentemente, cuando el divorcio es por causal o es litigioso. ¿Cuánto ayudaría, perdón, Jimmy, esto la situación de maltrato de género? Bueno, yo creo que ayudaría un montón. Yo creo que ayudaría un montón porque ciertamente recuerde usted que en esta lógica de no dar el divorcio a una de las partes, se acrecienta estos sentimientos de, digamos, de revancha entre la pareja, dejan de pensar en lo importante que son los chicos o las chicas, digamos los hijos en caso de que los tengan, y comienza esta suerte de el vínculo matrimonial ser la disputa
como principal, cuando no es lo principal. Lo principal es que puedan, en el caso de que tengan hijos, que es la generalidad de los matrimonios en el Ecuador, puedan resolver que la situación de estabilidad de los menores es lo más importante, que bajen los niveles de violencia entre las partes. Y usted lo ve, yo que ejercí familia por algún tiempo, usted ve que cuando la situación de conflictividad en la pareja está muy alta, llegar a acuerdo respecto de los hijos es muchísimo más complejo. Claro. Primero las partes tienen que dejar sus rencillas, sus dolores, sus frustraciones a un costado para dar paso a un acuerdo. Bueno, hay muchos casos de matrimonio, sobre todo en personas de escasos recursos, matrimonios donde hay agresiones, donde hay violencia y no hay divorcios porque el esposo le dice no te voy a dar el divorcio, y la mujer por X o Y razones no se siente asistida por la ley, no se siente amparada, pero tal vez con este recurso se le abra una puerta como para poder intentar. Yo creo que esto abonaría, más allá, insisto, de que no busca en ningún concepto debilitar la institucionalidad del matrimonio. Yo soy lo más respetuosa de aquellas decisiones que toma cada persona, pero ciertamente hoy tenemos indicadores de violencia muy altos en el Ecuador, y no solamente tiene que ver con condiciones económicas, eso es importante, está en todos los niveles sociales de nuestra sociedad. Inclusive hay estudios donde claramente se ha demostrado que los niveles de violencia no se denuncian cuando la mujer o la pareja tiene un nivel económico muy alto. Tiene usted razón. Sí. Y hay muchos alto. Matrimonios ahí que todavía se conservan por conveniencia, por el que dirán y la cosa, ¿no? Por el status quo de la sociedad. Y usted sí sabe que de todas maneras este proyecto va a ser muy polémico, ¿no? Sí. Bueno, Marcela Guiñaga hace cosas polémicas últimamente, así que bueno, pero no se puede ignorar que el mundo está cambiando. El mundo ha cambiado en todos los aspectos y hay que acomodarse a los cambios. Tarde o temprano llegaremos no solamente a la propuesta de la abogada Marcela, sino que tendremos que cambiar en otros aspectos de la vida. Sí, el mundo está en una lógica cambiante, permanente, y con las formas de comunicación cada vez más ágiles. Bueno, la vorágine nos lleva a un cambio social cada vez más rápido. Claro. Oiga, Marcela, y usted ahora que se acabe el año, que ya los legisladores se retiran a descansar unos días, se va a descansar con una mochila que dice 12% de aprobación de gestión en la Asamblea. ¿Qué le parece? Terrible. Bueno, es una Asamblea absolutamente, digamos, desprestigiada, con muy poca credibilidad. Una Asamblea que está desconectada de los intereses ciudadanos, que discute cosas que no le interesa al pueblo ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano le interesa temas de acceso a mejores oportunidades, a trabajo, a que los indicadores de inseguridad bajen, entre otras cosas, pero hay una desconexión, hay también un desprestigio en el ámbito de los legisladores. ¿A qué cree que se debe esto? Mucha negociación política. Pero yo creo que básicamente lo que tiene que ver es que hemos tenido, a pesar de que yo lo reconocí, yo discrepo profundamente con el presidente de la Asamblea Nacional actual. Lo único que ha conseguido Litardo, a diferencia de la expresidenta Cabezas, es que Litardo abrió el diálogo a todas las organizaciones políticas, y esto ha permitido, de una manera u otra, mantener un espacio al menos de algo de gobernabilidad. Esto sí ha sucedido. Sin embargo, de eso, por ejemplo, el gran ausente de octubre fue la Asamblea Nacional. Él dice pues, que él lo que hizo fue cuidar la democracia. Bueno, en ninguna parte del mundo un Chile Senado, no pasó eso. Un Congreso se queda callado cuando hay una conmoción social que lo dice, no lo que dicen los legisladores, lo dice el decreto que de paso de excepción que emitió el gobierno nacional. Entonces, ¿usted no cree que habría sido peor, que habría sido exacerbante que la Asamblea se reúna? No, yo creo que no. Yo creo que la Asamblea hubiese podido responder a ser, digamos, un observador, un vedor del cumplimiento y la ejecución del decreto de excepción, que hoy ya vemos que los organismos internacionales están diciendo y reconociendo que en el Ecuador existieron abusos por parte de la fuerza pública, que hay vulneración de derechos humanos, entre otras cosas. Me parece que pudo haberlo hecho con todas las consideraciones del caso. Ahora, en todos estos procesos que ha tenido el Ecuador históricamente, si usted revisa, se va a encontrar que los actores políticos
más allá de que se los pueden determinar desestabilizadores, van a buscar una suerte de arrinconar al gobierno cuando no responde a las necesidades ciudadanas. ¿Por qué? Porque los actores políticos tienen que responderle a un electorado y eso no se puede negar. Al fin del día, me parece que la Asamblea ha sido sumamente tibia. Yo se lo he dicho públicamente al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional legisla, cogobierna con esta fuerza como la fuerza de Creo, que tiene 3 tendencias, como ustedes saben, es una organización bastante digamos que es una coincidencia. Ustedes también a veces votan con los socialcristianos. Bueno, nosotros no tenemos, y lo hemos dicho públicamente, nosotros no tenemos un acuerdo con los socialcristianos, pero sí hemos tenido, digamos, pactos de coyuntura, y eso hay que decirlo. Y ha sido públicamente cuando nosotros hemos votado, como por ejemplo por archivar el económico urgente, que pues creíamos que era altamente peligroso para la sociedad y el pueblo ecuatoriano. Así que esos sí son los temas. Adicionalmente eso, creo que, insisto, es una asamblea donde los legisladores siguen acusados de ser diezmeros, donde los legisladores ahora en una plataforma digital se los acusa de tener cuotas de poder en cierto sector de la salud, y a eso el presidente de la asamblea le hace ¿No son todos los legisladores? Bueno, no son todos, yo no creo que sean todos, yo creo que hay extraordinarios legisladores, sí los hay, comprometidos con sus mandantes, pero adicionalmente a eso, esto es la suerte de lo que, digamos, de lo que se acusa a legisladores y que ciertamente pues deja entredicho al Poder Legislativo. Aquí preguntan que si estaría o no bien que en algún rato se dé una reforma para que sean menos los legisladores. Podría ser que sean menos legisladores. Yo creo que hay que mejorar es la calidad de los legisladores. Hoy, si bien es cierto, cualquier ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos puede ser candidato y puede llegar a ser legislador, hay que también, de alguna forma, incentivar a que los ciudadanos le hagan pues el escrutinio correspondiente a ese legislador. ¿Fue o no a trabajar? ¿Cuántas veces están en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cuántos proyectos ha presentado? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque en el periodo pasado teníamos al ex legislador Páez que presentaba reformas de un artículo y tenía 60 proyectos de reforma. Entonces era el legislador supuestamente más productivo. No, ¿sabe dónde se produce? En las comisiones. En los aportes que se dan. ¿Cuántos aportes da un legislador? ¿Cuántas veces ha sido capaz de dar un discurso? Eso, en las intervenciones en la Asamblea. Intervenciones con coherencia, con análisis, con contenido en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque ahí tú ves la calidad de un legislador. No el legislador que lee, con todo el respeto a mis compañeros que leen, yo creo que un legislador tiene que hacer el esfuerzo de ser un orador. No todos tenemos las facultades para hacerlo, ciertamente, pero bueno, se aprende. Claro. Hay habilidades que uno va aprendiendo en el camino. Me parece que eso es lo que debemos velar los ciudadanos cuando vayamos a elegir a nuestros próximos legisladores. Y lo gracioso, le decía yo a su colega Byron Valle, que porque lo he visto por televisión, como un legislador hace uso de la palabra, nadie lo escucha y después todos están en desacuerdo con él. Sí, claro. Todo el mundo se vira. Bueno, eso es muy propio de las funciones legislativas en todo el mundo. Sí, oiga, asambleísta. Sí, muy propio. Preguntan acá que a usted le habían iniciado una investigación y a Marcela Holguín supuestamente por aupar un golpe de Estado parlamentario. ¿En qué quedó eso? No. Realmente nos iniciaron una investigación por un señor pues que es el denunciólogo del Ecuador, es el mismo que denuncia a Ricardo Patiño, coincidentalmente, y nos denuncian de instigadoras, un delito que es sancionado con pena privativa de libertad de 6 a 2 años, si no me equivoco, y que lo que básicamente que busca ese delito, es decir, que alguien que incentiva a otro a cometer un delito. ¿Por qué? Porque comparecimos en una rueda de prensa donde mi compañera Gabriela Rivadeneira era la vocera. Gabriela habló de que la Asamblea debía sesionar, que debería revisarse la actuación del presidente de la República y en caso pues de incumplimiento seguir el juicio político que termina la Constitución. Nada, yo recuerdo yo aplaudí. ¿Aplaudió? En la rueda de prensa. Bueno, aplaudí. Eso debe ser 3 meses más o menos. Eso es un atenuante. Sí, es un atenuante. Marcelo Holguín llegó tarde, o sea, a ese nivel. Y bueno, por eso nos abrieron una investigación que sí, yo ya comparecí, he señalado domicilio y espero pues que la señora fiscal actúe apegada a derecho. Oiga, una consulta, pregunta al señor Víctor Ramírez. Ese tema de la cuenta de los
conocidos como INA Papers. Claro. ¿En qué ha quedado ese tema? En nada, todavía ha declarado la señora Diana Salazar que está en investigaciones. Ella dice que está a la espera de la cooperación de asistencia penal con Panamá, que entiendo que en Panamá ha avanzado sustantivamente las investigaciones. Esperemos que en los próximos días ella, pues, así como tiene tanta celeridad para unos casos, no haya justicia selectiva en el Ecuador y, digamos, avancen esas investigaciones. Porque esto tiene cerca de medio año ya. Por supuesto, tiene un montón de tiempo y mi compañero Ronnie Aliaga, digamos que es el que está atrás de esta investigación, ciertamente conoce que hay avances en las investigaciones en Panamá. Lamentablemente no sabemos por qué esa información no llega al Ecuador. Muchas gracias a la asambleísta Marcela Aguiñaga por su comparecencia hoy día. A ustedes, muchísimas gracias y felices fiestas. Que tenga usted un buen Muchas día. Gracias.